Saludos amigos humanos. Bienvenidos a la segunda parte del curso de programación y Shell Scripting en PowerShell desde cero. En la clase anterior aprendimos qué era PowerShell, los comandos, los cmdlets y cómo usarlos para crear, mover, copiar, borrar archivos y carpetas en la línea de comandos. Hoy vamos a aprender qué es PowerShell y sé qué es un algoritmo, qué es una variable, qué es una constante, qué es un if condicional. También aprenderemos a comentar nuestros scripts y haremos un ejercicio en el que usaremos todo lo aprendido. ¿Qué es PowerShell ISE? Windows PowerShell Integrated Scripting Environment, ISE. Es una aplicación host de Windows PowerShell. En el ISE, puede ejecutar comandos y escribir, probar y depurar scripts. En una única interfaz gráfica de usuario basada en Windows. El ISE proporciona edición de varias líneas, finalización con tabulación, color de sintaxis, ejecución selectiva, ayuda contextual y compatibilidad con idiomas de derecha a izquierda. Los elementos de menú y métodos abreviados de teclado se asignan a muchas de las mismas tareas que realizaría en la consola de Windows PowerShell. Por ejemplo, al depurar un script en el ISE, puede hacer clic con el botón derecho en una línea de código del panel de edición para establecer un punto de interrupción. Ahora vamos a ejecutar PowerShell ISE. Escribimos en la caja de texto que hay al lado del icono de Windows PowerShell /ISE, y se abrirá la interfaz gráfica de PowerShell, donde encontraremos la típica barra de opciones, con archivo, ver, herramientas, etc., con su barra de iconos debajo. Con los típicos accesos directos. De nuevo proyecto, abrir, guardar, etc. Justo debajo, tendríamos nuestra hoja de proyecto en blanco, ahí es donde escribiremos nuestros scripts. Si seguimos bajando, nos encontramos con una línea de comandos, donde aparecerán los errores de nuestros scripts y a la vez podemos probar nuestras sentencias y comandos. Y por último a la derecha tenemos un buscador de comandos, donde podemos encontrar la ayuda de los comandos y sus características. Conceptos básicos en programación. Los conceptos básicos en programación son los puntos en común que tienen todos los lenguajes. Y que es algo que deberás de dominar para poder llevar a tus scripts a otro nivel. Es más, si consigues dominarlos, podrás aprender casi cualquier lenguaje y depurarlo con solo aprender las características del mismo. Algunos de estos conceptos básicos serían las variables y los bucles, por ejemplo. ¿Qué es un algoritmo? En general, no existe ningún consenso definitivo en cuanto a la definición formal de algoritmo. Muchos autores lo señalan como listas de instrucciones para resolver un cálculo o un problema abstracto. Es decir, que un número finito de pasos convierten los datos de un problema, entrada, en una solución, salida. Sin embargo, cabe notar que algunos algoritmos no tienen necesariamente que terminar o resolver un problema en particular. Por ejemplo, si tenemos una suma y conocemos los dos números a sumar, fácilmente podríamos resolverlo. Variable igual a 2 más 2. El algoritmo de arriba tiene fácil solución, ya que variable sería igual a 4. Pero en programación podemos encontrarnos fácilmente lo siguiente. Variable igual a número 1 más número 2. En este ejemplo nuestro programa no podría resolverlo, hasta que le asignáramos un valor a las variables número 1 y número 2. ¿Qué es una variable? En programación, una variable está formada por un espacio en el sistema de almacenaje, memoria principal de un ordenador. Y un nombre simbólico, un identificador, que está asociado a dicho espacio. Ese espacio contiene una cantidad de información conocida o desconocida, es decir, un valor. El nombre de la variable es la forma usual de referirse al valor almacenado. Esta separación entre nombre y contenido permite que el nombre sea usado independientemente de la información exacta que representa. Imagina que tienes una caja con un nombre en ella, digamos que se llama caja de juguetes. En esa caja, puedes almacenar diferentes tipos de juguetes, como pelotas, muñecas, carros, etc. En programación, una variable es como una caja pero en lugar de contener juguetes, guarda información.
Puedes poner diferentes tipos de información dentro de una variable, como números, palabras o incluso objetos más complejos. Para usar una variable, primero le das un nombre, al igual que le dimos un nombre a la caja de juguetes. Luego, puedes poner información dentro de ella y usar esa información más tarde en tu programa. Por ejemplo, si quieres guardar tu edad en una variable, puedes escribir algo como edad igual a 1563. Aquí, edad es el nombre de la variable y 1563 es la información que estamos guardando dentro de ella. Después, puedes usar esa información en diferentes partes de tu programa. Las variables son muy útiles porque te permiten almacenar datos y trabajar con ellos de diferentes maneras. Puedes cambiar el valor de una variable en cualquier momento y usarla para realizar cálculos o tomar decisiones en tu programa. En PowerShell hay dos formas de definir una variable, las variables implícitas y las variables explícitas. Variables implícitas, no se asigna ningún tipo a la variable, sino que directamente le asigno un valor. Y automáticamente PowerShell me asigna el tipo de variable a la que pertenece. Ejemplo, $variable igual a, soy una variable, esto crearía una variable del tipo string, texto. $precio igual a 9,99. Esto crearía una variable del tipo integer, números. Variables explícitas, se asigna un tipo de variable anteriormente a su uso. Ejemplo. Entre corchetes, string. $variable igual a, soy una variable, esto crearía una variable del tipo string, texto. Entre corchetes, int. Precio igual a 9,99, esto crearía una variable del tipo integer, números. En PowerShell todas las variables empiezan por la letra $. PowerShell puede usar las mismas variables de entorno disponibles para cualquier proceso de Windows, incluido CMD. Estas variables se exponen a través de una unidad denominada env. Para ver estas variables, escriba la siguiente instrucción, getChildItem env. Las variables de entorno son accesibles mediante el prefijo de unidad de env. Por ejemplo, la variable %systemroot % de CMD contiene el nombre del directorio raíz del sistema operativo. En PowerShell, se utiliza $env, systemroot para acceder al mismo valor. Hagamos unos ejercicios con variables explícitas, vayamos a PowerShell y C, y vamos a crearnos una variable numérica. Para ello escribimos, abrimos corchete, escribimos int, cerramos corchete y escribimos un $y el nombre de nuestra variable, que se llamará número 1. Ya tendríamos nuestra primera variable, ahora necesitaríamos asignarle un valor. Para ello vamos a recurrir al cmdlet readHost. Este cmdlet solicita un valor al usuario y lo vuelca en una variable. Así que tendríamos que poner un símbolo de igual y nuestro cmdlet. El cmdlet de readHost está acompañado por un texto que deberemos escribir en el código y que luego orientará al usuario en la petición. Dejamos un espacio y entre comillas escribimos. Ingresa el primer número. Ahora vamos a crearnos una segunda variable numérica, con otro readHost solicitando otro número más.
Lo siguiente que haremos será crearnos una operación que sume nuestras dos variables. Y lo resuelva volcándolo en otra variable llamada resultado. Y finalmente vamos a hacer que nuestra aplicación nos enseñe el resultado de la suma. Viendo la información que hay dentro de $resultado. Podemos poner algo de texto en el código para que nuestro resultado quede un poco mejor. Escribimos entre comillas. El resultado es, dejamos un espacio y agregamos un más, dejamos otro espacio. Y escribimos la variable $resultado. Para probar nuestros proyectos en Power y C, tenemos un botón de reproducción que podemos usar. Dicho botón probará nuestra aplicación en la línea de comandos de la parte inferior. Si pulsamos el botón veremos que se ejecuta nuestro código en la línea de comandos. Si has escrito todo bien, no te debería de salir el siguiente error que dice así. El término read host ingresa el primer número, no se reconoce como un CMD-LED. Esto es debido a que no dejé un espacio entre el read host y el texto en comillas. Volvemos a ejecutar el script. Podremos ingresar dos números y nuestro script nos sumará los números y nos dará el resultado. Bien, ahora vamos a guardar el script, damos al icono de guardar o pinchamos en archivo y después en guardar. Lo dejamos en la carpeta documentos y le cambiamos el nombre por suma, PS1. Pinchamos en guardar y nuestro proyecto quedaría guardado. Si intentamos ejecutarlo otra vez desde PowerShell y se nos saldrá un error. Diciendo que la ejecución de scripts está deshabilitada en este sistema. Para poder activarla, abrimos un PowerShell como administrador, pulsando botón derecho en el icono de PowerShell. Nos pedirá confirmación y le decimos que sí. Y escribimos el siguiente comando, get execution policy. Este comando nos va a decir cómo está la política de ejecución de scripts en el ordenador, vemos que está restricted. Que quiere decir que está restringida, así que vamos a ejecutar el siguiente comando. Set execution policy. Unrestricted. Confirmamos con una S y pulsamos Enter. Esto activará la ejecución de scripts en el ordenador. Podemos comprobarlo nuevamente con Get Execution Policy. Y veremos que está unrestricted. Lo que quiere decir que tenemos activada la ejecución de scripts. Si queremos volver a restringir la ejecución de scripts solo tendríamos que ejecutar lo siguiente. Set Execution Policy Restricted. Ahora que ya podemos ejecutar scripts libremente, volvemos a PowerShell y C para ejecutar nuestro script.
y ver que se ejecuta correctamente. Una cosa que debemos hacer siempre es comentar nuestros scripts, ya que de esta manera cuando los habramos pasado un tiempo, sabremos perfectamente lo que hace línea por línea. Nos situamos en la primera línea del código. Al principio de la línea y pulsamos Enter para que desplace todo el código una línea hacia abajo. Pulsamos la flecha hacia arriba para volver a colocarnos en el principio, y escribimos una almohadilla. Este símbolo en PowerShell se utiliza para comentar el código. De tal manera PowerShell no ejecutará lo que haya escrito detrás de una almohadilla. Y cambiará el color de la letra a verde. Escribimos código para crear una variable numérica y solicitar un número. Lo que escribamos cuando comentamos tiene que ser lo más simple e intuitivo posible. Para que en un futuro no nos cueste trabajo reconocer qué hace esa línea. Hacemos lo mismo con la siguiente línea, nos colocamos al final de la segunda línea y pulsamos Enter 2 veces, y escribimos lo mismo ya que hace lo mismo. Ponemos el cursor al final de la línea 5 y pulsamos 2 veces Enter. Esta vez comentamos escribiendo lo siguiente. Almohadilla sumo las variables y las vuelco en $resultado. Nos ponemos al final de la línea 8, pulsamos Enter 2 veces y escribimos. Almohadilla escribimos el resultado en pantalla. Damos a guardar y ya tendríamos nuestro script comentado. Lo siguiente que haremos será un pequeño ejercicio usando variables implícitas y constantes. Constantes. Una constante es un valor que no puede ser alterado o modificado durante la ejecución de un programa. Únicamente puede ser leído. Una constante corresponde a una longitud fija de un área reservada en la memoria principal del ordenador, donde el programa almacena valores fijos. Una constante nunca cambia su valor una vez asignado y no pueden ser borradas. Para crear una constante usaremos setVariableName constante -aption constant -value 100. Para consultar el valor de nuestra constante la trataremos igual que una variable. $name constante. Empecemos el ejercicio. Pulsamos en el icono de nuevo script, y nos definimos nuestra constante. setVariable pi -aption constant -value 3.14159265. Escribimos setVariable y le asignamos un nombre a la constante que en nuestro caso será pi. Escribimos el parámetro aption constant para asignarle que es una constante y el valor. Que será 3.14159265. Para los decimales es importante usar 3 y no 3,
Podemos ir comentando a la vez que vamos escribiendo el script. Nos ponemos al principio de la línea y pulsamos Enter, subimos a la primera línea y escribimos. Almohadilla código para crear una constante llamada pi con valor fijo. Nos posicionamos al final de la línea 2 y pulsamos 2 veces Enter. Vamos a hacer un script que multiplique pi por un valor, por lo tanto necesitamos pedir dicho valor al usuario. Así que nos creamos una variable, pero esta vez va a ser una variable implícita. Por lo que no la defino el tipo de variable que va a ser. Escribimos. $número 1 igual a readHost, entre comillas, ingresa el número que quieras multiplicarle a pi. Y la comentamos, nos ponemos al principio de la línea, pulsamos Enter, subimos y escribimos. Almohadilla código para crear una variable numérica implícita y solicitar un número. Nos colocamos al final de la línea 5, y damos 2 veces Enter. Escribimos nuestra operación de multiplicación de la variable por la constante. $resultado igual a $pi, asterisco, $número 1. Nos colocamos al principio de la línea 7, pulsamos Enter y subimos para comentar. Almohadilla código para multiplicar la constante de pi por la variable. Y por último nos quedaría mostrar el resultado en pantalla. Así que nos posicionamos al final de la línea 8, pulsamos 2 veces Enter y comentamos directamente. Almohadilla escribimos el resultado en pantalla. Y como el código es el mismo que hicimos en el script de suma, podemos copiarlo y pegarlo. Guardamos y le asignamos el nombre constante.ps1 y probamos el script.
Si todo lo hicimos bien, en la primera ejecución todo debería de funcionar correctamente. Pero la segunda vez que lo probemos nos saldrá el siguiente error. Esto es debido a que las constantes no se pueden sobreescribir ni borrar. Y al volver a crearla y modificarla en la línea 2 nuestro script no puede hacerlo y da error. ¿Cómo podemos solucionarlo? Hay varias formas, la primera y más fácil sería añadir el parámetro -error action, silently continue al final de la línea 2. Este parámetro le dice a PowerShell que si hay algún error en esta instrucción, continúe silenciosamente sin enseñar ningún error. Vamos a probarlo. Funciona perfectamente. La segunda opción para que no nos salga el error sería comprobar si existe la constante. Y si no existe crearla, pero si ya existe no hacer nada, para ello vamos a usar el condicional if. Con el condicional if, básicamente lo que hacemos es abrir dos caminos o más a nuestro código con condiciones. Por ejemplo, si un número es par, entonces súmale 5, pero si no es par réstale 3. De esta manera podemos hacer comprobaciones y ajustar nuestro código a los resultados. La estructura básica del if sería así. Si se cumple la condición del if, se ejecutaría solo el código de las primeras llaves. Mientras que si no se cumple, solo se ejecutaría el código que hubiese en las segundas llaves. Vamos a comentar nuestra línea 2, ya que la usaremos más adelante en el if. Nos colocamos en la línea 3, damos 2 veces Enter y subimos a la línea 4. Para comprobar si una variable o constante existe, usaremos if de la siguiente forma. If, entre paréntesis $pi. Lo que hay entre los paréntesis es nuestra condición. Y al no poner nada más, simplemente estamos haciendo una condición de declaración o existencia. Si $pi existe, entonces ejecútame el siguiente código. A continuación abrimos una llave. Podríamos ponerla justo detrás de la condición, pero para que el código sea más visible prefiero bajarla un reglón. Y cerramos la llave unos 3 reglones por abajo, quedaría de la siguiente forma. En la línea siguiente a la llave abierta, podemos escribir un mensaje diciendo: ya existe la constante pi, no la crearemos. El código que hay entre las llaves después de el if es lo que se ejecutará cuando nuestra condición sea correcta. En nuestro caso si existe la constante de pi. Ahora nos quedaría contemplar la otra situación, que es que la constante pi no esté creada. Este caso solo nos pasará una vez, cuando arranquemos nuestro script desde cero. Para ello tenemos que usar el else, que se ejecutaría en caso contrario a la condición del if. Y la estructura sería con el uso de llaves igual que en el if. Escribimos la línea de código para crear la constante sin el parámetro -error action. Y agregamos una línea de texto orientativa indicando que creamos la constante.
Guardamos y cerramos PowerShell ISE para poder probar la primera ejecución. Abrimos el PowerShell ISE y cargamos nuestro proyecto de constante.ps1 y damos al play. Para probar que efectivamente hace nuestra primera pasada y nos crea la constante pi. Ahora pueden pasar dos cosas cuando le demos un número a multiplicar. Que lo multiplique bien. O que lo multiplique mal, y esto depende de qué tipo de variable le haya asignado PowerShell a nuestra variable. Número 1, recordemos que era una variable implícita y que no la definimos. Siempre que hagamos operaciones aritméticas lo mejor será que las definamos. Porque si no PowerShell en algún momento nos puede definir alguna variable como string. Y provocar malfuncionamientos en nuestro código. Vayamos a la línea de creación de número 1 y la definimos como int, entre corchetes, que son las variables numéricas. De esta manera nuestro script funcionará correctamente. Por último modificamos el comentario de esta línea. Y le añadimos algo como código para crear una variable numérica implícita y solicitar un número. Tuvimos que definir la variable implícita a una variable explícita numérica por problemas de mal funcionamiento. Y también podríamos comentar el if. Nos situamos después de la condición del if y comentamos if para comprobar si la constante de pi existe. Y nos situamos en else y hacemos lo mismo. Si no existe, creamos la constante de pi. Bien, nuestro script ya estaría terminado, así que guardamos y cerramos PowerShell. Por último vamos a aprender un truco para ejecutar cualquier comando o programa desde el explorador de archivos. Abrimos un explorador de archivos en la carpeta Documentos por ejemplo, y en la barra de direcciones escribimos PowerShell. Esto nos abrirá un PowerShell en la ruta donde lo hayamos ejecutado. Podemos hacerlo también con CMD e incluso con Notepad. Realmente lo podemos hacer con cualquier ejecutable que esté en el path del sistema. Hasta aquí la segunda parte del curso de programación y shell scripting en PowerShell desde cero.
Espero que te haya gustado, y si tienes alguna duda no dudes en dejarla en comentarios. No olvides compartir y suscribirte. Una donación se agradece un montón. El tiempo es el flujo constante de futuros variables en único pasado inmutable. ¿Qué quiere decir? Que todas las posibilidades están abiertas en el futuro, hasta el momento en el que pasas por ellas. Los flujos de información se utilizan para fijar futuros, llevando a la masa de población a un evento crítico y haciendo que la población fije el futuro elegido en la línea de tiempo. Sois los humanos los que fijáis los flujos de tiempo en la Tierra. Pero en los últimos siglos estáis fijando flujos influenciados por las entidades negativas que controlan la información. Hay un flujo importante que todavía no se ha fijado y que data de los años 80 hasta el 2040, en el que influencias de un futuro negativo intentan fijar el flujo del reino de las máquinas, para que los humanos pierdan todo ápice de humanidad y sean desconectados de la fuente original, y vayan poco a poco transformándose en cyborgs sin alma, con una brutal represión total para el ser humano.